Reddit pregunta: mujeres, ¿qué inseguridad de los hombres no les importa en lo absoluto? Veo a muchos hombres respondiendo a esta pregunta, pero a muy pocas mujeres. Soy una mujer aprovechando su descanso para almorzar en el trabajo, así que voy a decir lo que yo pienso. La mayoría de las mujeres que he conocido durante mis más de 50 años de vida, incluyéndome a mí misma, no nos fijamos tanto en el tamaño de los atributos físicos masculinos como muchos hombres creen. La intimidad de calidad implica mucho más que una sola característica física. La conexión, la confianza, la comunicación y la atención hacia la otra persona puede ser mucho más importante. Además, muchas mujeres ni siquiera experimentan el mayor placer únicamente por esa vía. Bueno, ya lo dije, ahora debería volver al trabajo. También entiendo por qué muchas mujeres prefieren no comentar estas cosas públicamente. He visto cómo algunas son criticadas cuando intentan explicar que algo que preocupa a muchos a los hombres en realidad no les importa tanto como ellos creen. Así que no puedo culparlas por mantener el margen por la conversación. Pero como soy mujer, aquí va mi respuesta. 1. La mandíbula. Sinceramente, nunca me he detenido a analizar la forma de la mandíbula de un hombre, ni ha influido en mi opinión sobre él. Me resulta curioso descubrir que algunos hombres dedican tanto tiempo y esfuerzo a preocuparse por desarrollarla o hacerla más marcada, porque la mayoría de las mujeres que conozco rara vez hablan de eso. 2. El tamaño de los atributos íntimos. Muchos hombres parecen pensar que esto es determinante, pero la mayoría de las mujeres no lo es. Lo que realmente importa suele ser cómo te comportas en una relación, la confianza que transmites, la conexión emocional y la capacidad de hacer sentir cómoda y valorada a la otra persona. Esas cosas suelen tener mucho más peso que una simple medida física. Mujer por aquí. Cuando ya entré en mis 30, dejé de preocuparme por si un tipo tenía pelo o no. Mi hermano le tenía pánico a quedarse calvo. Mi novio se siente inseguro por ser calvo. Y escucho un montón de historias o bromas de parte de los hombres que dejan ver que también hay inseguridad con el tema de quedarse calvos. Cuando tenía 22, que un chico se estuviera quedando calvo de forma más o menos evidente era algo moderadamente no tan bueno. Ahora, a mí me importa que sea un tipo que me respete, que se preocupe por nuestra familia, que comparta la mayoría de mis valores y que esté en la misma sintonía con el estilo de vida. O sea, monógamos, balancear, ahorrar para el futuro con disfrutar el presente, etc. En general, la apariencia no es tan importante si estoy emocionalmente a gusto con él. Eso ya es de 10 de 10 de atractivo por sí solo. Creo que la mayoría de las mujeres probablemente no se fijan mucho en el pelo, porque, total, no importa tanto. El problema es cuando la gente, incluidas las mujeres, usa la calvicie como insulto, sabiendo que es una característica con la que se puede sentir inseguro. Aunque con lógica es fácil darse cuenta de lo que está usando como gotcha para tirar una respuesta y ganar una discusión. Igual, manda señales medio mezcladas sobre que le parece atractivo a la gente. Los insultos contra la gente calva son súper comunes en los medios. También siento que la calvicie puede ser una de esas cosas que al hombre no le importa. Es sin duda mejor que si le importara, pero al mismo tiempo, ¿no es que por sí sola sea un montón de tranquilidad? El pelo realmente le da forma a cómo nos vemos. Es algo que, cuando crecemos, elegimos cómo peinarlo y cómo expresarnos. También enmarca toda la cara. Aporta estímulos sensoriales. Quedarse calvo cambia un montón de cómo se siente la cabeza, cómo te ves en el espejo, o sea, si te reconoces, y en realidad no es una elección para muchos hombres. Y por cada hombre que luce la calvicie, allá afuera hay otro que de verdad se veía mejor con la cabeza llena de pelo. O sea, sí, no está al mismo nivel que una mujer perdiendo pelo, porque es un fenómeno bastante normal. Pero al mismo tiempo, eso no significa que no pueda sentirse como una pérdida de autonomía o de expresión. Si soy bien sincero, la depilación o recorte del vello corporal, el mask capping. Mantenerlo recortado es clave, pero dejártelo al ras, hasta la piel, es súper incómodo para mí. No importa qué tan reciente te hayas afeitado. No va a quedar con borra apenas. Después de 20 segundos de fricción, arde.
Los 20 segundos antes de que empiece la fricción tampoco son ningún gusto. Como piel fría y mojada de pollo sin piel. Se supone que tenemos vello corporal, ayuda a retener el calor y mantener ciertas zonas más limpias. Nada como pelarte o arrancarte el calzoncillo tipo boxer de un güey para encontrarte un desastre lleno de mugre, que parece una hoja sacada de un rodillo quitapelusas usado. Todo porque anda con una sombra de barba de las 5 bien sudada de los pantalones, aferrándose a cada rastro de pelusa y quién sabe qué más. Si soy bien sincero y superficial, lo estético también se me hace raro. Sobre todo si lo tienes con vellos en todos lados. Me acuerdo de una frase de Dave Attell, el gran Dave Attell, diciendo que no se afeita los pubes porque como tiene tanto vello por todos lados, parece que se hubiera desatado un incendio de tipo basura en sus pelotas. Pegado a la realidad. La verdad, a mí no me importa tanto si un hombre es bajito. Tendría que ser considerablemente más bajo que yo como para que realmente lo note o lo considere un problema. Yo soy bajita, además tengo problemas de cuello, así que, de hecho, me siento más cómoda con hombres que no sean excesivamente altos. Me gustan los hombres que midan menos de 1.78 metros aproximadamente. He salido con chicos que van desde 1.57 metros hasta 1.73 metros, en la mayoría de los casos. Incluso recuerdo haber dejado de salir con un chico que era muy atractivo y medía alrededor de 2.01 metros, simplemente porque el hecho de hablar con él me obligaba a estar constantemente inclinando el cuello, y eso en cada cita terminaba causándome dolor de cabeza. Mido aproximadamente 5'6", y mi experiencia personal es que la altura nunca ha sido un problema real en mis relaciones. Sin embargo, creo que es importante considerar el contexto. Conocí a mi esposa actual justo antes de que las aplicaciones de citas se volvieran masivas. Tengo la impresión de que la combinación de apps de citas e internet hizo que el tema de la altura se volviera mucho más discutido de lo que realmente era antes. Por lo que he observado, muchas de las personas que parecen más preocupadas por este tema suelen ser hombres de estatura promedio. En la vida real, la altura rara vez es un factor decisivo. Sin embargo, en las aplicaciones de citas la dinámica cambia. Una persona puede tener una preferencia general por hombres más altos, lo cual es bastante común, y en una app simplemente aplicar un filtro, sin ver el resto del contexto. En lugar de evaluar a alguien como un conjunto completo de cualidades, cara, carisma, sentido del humor, personalidad, amabilidad, se termina reduciendo todo a un solo criterio. ¿Cómo sería mi pareja ideal? Quizá alguien en forma, atractivo, de alrededor de 1.88 metros y con buen sentido del humor, y a partir de ahí, simplemente se aplican filtros como más de 1.80 metros, lo que hace que muchas personas nunca lleguen a aparecer, aunque en la vida real podrían haber sido perfectamente compatibles. He tenido experiencias similares siendo de estatura promedio. También he salido con mujeres más altas que yo durante años. En algunos casos, sí hubo comentarios iniciales sobre la altura, pero rara vez eso determinó el resultado final de la relación. La mayoría de las veces, si había conexión, la altura dejaba de ser relevante. Desde mi punto de vista, el problema no suele ser la altura en sí, sino cómo se interpreta o se exagera en ciertos contextos. Y también he notado que las personas que más insisten en que la altura es un gran obstáculo suelen ser aquellas que, en realidad, están teniendo dificultades en otros aspectos sociales o de interacción. En cambio, he visto a hombres de menor estatura que tienen mucho éxito en sus relaciones simplemente porque saben conectar con las personas, tienen sentido del humor y tratan a los demás con naturalidad. Al final, parece que cuando alguien aprende a relacionarse de forma auténtica, la altura pierde gran parte de la importancia que se le suele atribuir en Internet. Su carro. Sinceramente, es solo un medio de transporte. Vivo en una ciudad donde todo gira bastante alrededor del automóvil, así que la mayoría de la gente no se fija tanto en la marca o el modelo, sino simplemente en si tienes coche y licencia o no. Y para ser claro, sí me gustan los autos. Crecí viendo carreras, he ido a exposiciones. He soñado con restaurar coches clásicos y hasta he hecho trabajos mecánicos ligeros en mi propio vehículo. De verdad aprecio el mundo del automovilismo, pero algo que siempre me ha parecido curioso es la idea que tienen algunos hombres de que ciertos autos impresionan automáticamente a las mujeres. Coches deportivos o de alto rendimiento como algunos modelos muy populares entre entusiastas suelen ser vistos como si fueran una especie de imán social. La realidad es que, fuera del círculo de aficionados, la mayoría de la gente no interpreta tanto el tipo de coche como una extensión de la personalidad. A menos que esté modificado de forma interesante,
preparado para pista o sea un clásico restaurado con historia, muchas veces solo se ve como un coche más. Lo que sí importa, en cambio, es algo mucho más básico, el cuidado. Tener el coche limpio dice más de una persona de lo que parece. Un interior en buen estado sugiere que alguien valora sus cosas, que es ordenado y que presta atención a los detalles. Por el contrario, un coche descuidado puede dar la impresión de falta de atención o de poco cuidado general. Y esto, para bien o para mal, influye en la primera impresión. Una vez alguien intentó invitarme a salir mientras su coche estaba en un estado bastante descuidado. Restos de comida, suciedad acumulada y una falta general de mantenimiento que hacía que la experiencia se sintiera incómoda desde el primer momento. En ese tipo de situaciones, la impresión inicial pesa mucho más de lo que algunas personas creen. Ahora, cambiando un poco de tema, las piernas. Curiosamente, también hay hombres inseguros con ese aspecto. Algunos sienten que tener piernas muy musculosas no es atractivo. Otros piensan lo contrario y se preocupan por no tener suficiente masa muscular. Pero, en la práctica, es algo que rara vez determina el éxito social o romántico de alguien. De hecho, en algunos estudios y observaciones generales, el tamaño y la fuerza de las piernas se han relacionado con indicadores de salud y longevidad, lo cual es bastante interesante desde un punto de vista biológico. En mi caso, gran parte de mi musculatura se concentra en las piernas debido a mi tipo de trabajo, que implica cargar peso y movimiento constante. Mis brazos y hombros, en comparación, se mantienen mucho más estables. Al final, como ocurre con muchas de estas inseguridades, lo que parece importante en teoría rara vez lo es tanto en la vida real. Hombres especulando sobre cosas que, según ellos, a las mujeres les importan. En serio, a veces me resulta curioso cómo algunos hombres intentan adivinar o generalizar lo que las mujeres valoran en una relación o en la intimidad, como si hubiera una respuesta única para todas. Personalmente, prefiero estar ligeramente por debajo del promedio a estar muy por encima del promedio, y creo que muchos entienden a qué me refiero con eso. En mi caso, me ubico dentro de un rasgo bastante común. Sin entrar en detalles innecesarios, podría decirse que estoy en la categoría promedio. Sin embargo, a lo largo de mi vida he escuchado a varias mujeres comentar que se sienten más cómodas con ese tipo de tamaño, especialmente después de haber tenido experiencias previas que no fueron tan positivas para ellas. Tanto he escuchado frases como "el tamaño sí importa", aunque normalmente dichas en contextos muy específicos y personales, después de haber pasado por experiencias distintas. Eso me ha hecho pensar que, aunque existe mucha discusión alrededor del tema, la realidad es mucho más matizada de lo que suele decir en internet. Al parecer, para muchas personas, el tamaño no es el único factor relevante. De hecho, rara vez es el factor decisivo. Muchas otras cosas que influyen en la experiencia y en la conexión entre dos personas. También es cierto que cada persona es diferente. Lo que funciona para alguien puede no funcionar para otra persona, y eso aplica tanto a hombres como a mujeres. Los cuerpos son distintos, las preferencias son distintas, y la experiencia también lo son. Por eso no existe una regla universal que aplique a todos los casos. En resumen, más que enfocarse en generalizaciones, parece mucho más realista entender que la compatibilidad depende de cada situación individual. De una mujer, basada en lo que los tipos parecen estar intentando impresionar a las mujeres en las apps de citas. 1. ¿Qué tan musculoso eres? ¿O cuando levantas? ¿O con qué frecuencia entrenas? Pero ojo, esto es un apagón para una cantidad sorprendente de mujeres. Solo impresiona a otros hombres. 2. ¿Qué carro manejas? A nadie le importa. En serio, creo que un carro culero está más hot porque muestra que el tipo se la pasa bien y no es materialista. Hombres, por favor, dejen de subir nomás fotos de su moto fancy en las apps de citas. 3. La cultura en general. No niego que a muchas mujeres les encanta un hombre alto y si está por debajo del 5 de 5, la vas a tener muy difícil. Pero el 99% de las mujeres va a estar de acuerdo en que llamar demasiado la atención sobre tu estatura o, peor, mentir con eso es súper apagón. 4. Relojes. No entiendo ni este. Es un asco enorme para un montón de mujeres si nos enteramos que te gastaste más de $1000 en un reloj, de todas las cosas. 5. Me encantaría que los hombres opinen sobre esto, pero siento que un montón de hombres piensan que sonreír o posar en fotos es algo de mujer y ni siquiera quieren arriesgarse.
No tengo otra explicación de por qué tantos perfiles son puros selfies de hombres con cara de enojado viendo a la cámara. Otro asco enorme. Respondiendo a la mujer basada. La primera que dice qué tan musculoso eres, o cuánto levantas, o cada cuánto entrenas. Asumes que lo hacen para impresionarte a ti, pero la mayoría entrena por los beneficios para la salud y para sentirse bien. Es lo mismo que cuando a los hombres no les importa una mierda el maquillaje, pero aún así todos lo siguen usando. Te lo pones más por ti que por otros hombres, o eso es lo que me han dicho. La neta, no me lo compro, pero IDK, no soy mujer. La segunda, ¿de qué carro manejas? A muchos hombres les gustan los carros o motos, y para varios es un hobby. Otra vez, 99% de ellos no le hacen para impresionar a las mujeres. El tercero, que dice la altura en general. Pero sí les importa eso a las mujeres. Esto se ha estudiado hasta el cansancio. Claro que un tipo de 5,9 no va a tener tantos problemas como dice el internet, pero en promedio las mujeres prefieren a un hombre por encima del promedio de estatura. Está bien documentado en varios países. Eso sí, presumir la altura se ve medio raro en los hombres, igual que mentir. O sea, ahí sí aplica como desvío. Aunque, curiosamente, yo mido 6'1", que los hombres me han mentido sobre su estatura. Así que ni sé. No sé si lo hacen por impresionar a mujeres tanto como por inseguridad personal. La número 4 que dijo de los relojes. Otra vez, es un hobby. Casi nunca lo hacen para impresionar a las mujeres. Puedes compararlo con carteras. Vas a notar que gran parte de lo que mencionaste eran cosas mecánicas. Resulta que en promedio a los hombres les gusta este tipo de cosas. La número 5, que decía que me gustaría que los hombres opinaran, pero tengo la sensación de que muchos hombres piensan que en sonreír o posar es cosa de mujeres. Muchos se van a sentir avergonzados por sus dientes, o nomás no están acostumbrados a sonreír bajo pedido. Los hombres no se hacen selfie desde los 11 en adelante como las niñas, así que todavía no lo han dominado. Me di cuenta de que dijiste app de citas, y mis opiniones son más sobre el mundo real. Creo que vas a encontrar que la mayoría de los hombres suben fotos de su bici, su reloj o incluso ese pez grande que pescaron en 2019, porque simplemente no tienen tanta foto de sí mismo y no tienen idea de cómo representarse y mostrar sus intereses. Tengo 27 años y como 3 fotos mías más o menos. Simplemente no nos tomamos. Y cuando alguien me toma una foto, casi nunca la conservo yo. Puedes verlo triste o como un ICK, pero esa es la realidad de la mayoría de los hombres que no están completamente metidos en el tema de redes sociales y apps de citas. No me refiero a ser extremadamente musculoso. La opinión más común que he escuchado de mujeres que buscan una relación seria es que, en muchos casos, tienden a alejarse de los hombres que parecen pasar demasiado tiempo en el gimnasio o que tienen un físico excesivamente trabajado. Eso no significa que no haya mujeres a las que les guste ese tipo de cuerpo, porque sí las hay, pero no es necesariamente la norma. Aún así, hay algo básico que no cambia: el cuidado personal. Verse limpio, oler bien y mantener una buena higiene sigue siendo fundamental. De hecho, he escuchado comentarios de que un aroma natural o ligeramente masculino puede resultar atractivo en ciertos contextos, aunque eso obviamente depende mucho de cada persona. También me llama la atención cómo la cultura popular ha influido en la percepción de los cuerpos normales. A veces se pone como ejemplo al llamado Jad Bod, usando celebridades como referencia, cuando en realidad esas figuras suelen estar mucho más en forma que el promedio de la población. Lo mismo ocurre en el sentido contrario. Los cuerpos extremadamente musculosos que vemos en medios o redes sociales no representan al hombre promedio. Durante décadas, los medios han ido moldeando expectativas poco realistas tanto para hombres como para mujeres. En la práctica, un físico moderadamente en forma suele ser lo que más atención positiva genera. Estar saludable, con un porcentaje de grasa corporal razonable y algo de masa muscular, tiende a destacar más que extremos como un físico muy delgado o completamente fuera de forma. También creo que la musculatura no solo influye en la atracción, sino en la confianza personal. Hay un componente social entre hombres relacionado con la fuerza, la presencia física y la jerarquía que puede influir en cómo uno se percibe a sí mismo y cómo es percibido por otros. He pasado por distintas etapas físicas, momentos más definidos y musculosos, etapas más relajadas e incluso momentos más delgados. Y sí he notado diferencias en la forma en que la gente reacciona.
No diría que las mujeres no valoran los músculos. Más bien, depende del nivel y del contexto. Un físico saludable y atlético suele ser atractivo, mientras que los extremos pueden no serlo tanto para algunas personas. También hay una diferencia entre lo que la gente dice y lo que realmente les atrae en la práctica. Cuando se habla de no querer un hombre demasiado musculoso, muchas veces se refiere a extremos poco realistas, como físicos de culturismo profesional, algo que además no es alcanzable para la mayoría sin medidas extremas. En cambio, un físico atlético como el de actores como Chris Evans suele ser visto de forma muy positiva. En mi experiencia personal, he notado más atención cuando estoy en una etapa de entrenamiento constante que cuando no lo estoy. En los periodos en los que entreno con pesas durante varios meses, la interacción social suele aumentar notablemente. Al final, más que perseguir un ideal extremo, parece que lo que realmente funciona es encontrar un equilibrio sostenible, estar saludable, seguro de uno mismo y cómodo en la propia piel. Abdominales, básicamente, un tipo con un peso corporal normal. Esto, en realidad, no es del todo cierto. Para que los abdominales sean claramente visibles y definidos, normalmente necesitas estar alrededor de un 12% a 15% de grasa corporal como máximo. Cualquier hombre que mantiene un six-pack de forma constante suele saber lo exigente que puede ser sostener ese nivel de definición. Con un peso considerado normal, no sueles tener una barriga prominente, pero tampoco estás cerca de tener abdominales marcados como los que se ven en imágenes de fitness. Dicho esto, sí me gustan los abdominales cuando están presentes. Pueden ser muy atractivos, pero no son en absoluto un requisito para mí. De hecho, aunque pueden ser llamativos, no podría estar con alguien tipo Jim Bar que solo habla de cuánto levanta o de su rutina, pero que no tiene una conversación interesante o no aporta más allá de lo físico. Tampoco me atrae necesariamente un nivel extremo de masculinidad o alguien que encaje perfectamente en el ideal de cuerpo perfecto. Por supuesto, me gusta que una persona se cuide y tenga hábitos saludables, pero cuando alguien es demasiado perfecto físicamente, a veces puede resultar incluso un poco artificial o distante. Me atraen más las personas que tienen algo ligeramente diferente, un poco de rareza o personalidad visible, algo que las haga sentirse reales y únicas. También me incomoda la tendencia de algunas personas a insultar o desvalorizar a las parejas o intereses románticos de otros. Eso suele venir de inseguridades personales o de una necesidad de compararse para sentirse mejor dentro de una relación. En mi opinión, no es necesario comparar a alguien nuevo con exparejas ni reducir a otras personas para validar una relación actual. Las conversaciones sobre exparejas, en el momento adecuado, pueden ser útiles. De hecho, al inicio de conocer a alguien, ese tipo de intercambios puede ahorrar mucho tiempo, siempre que se manejen con madurez. Pero hay una diferencia importante. Si alguien solo habla de sus exparejas de forma negativa o constante, eso puede ser una señal de alerta, porque sugiere que no ha procesado bien sus experiencias pasadas. En cambio, si alguien puede hablar con honestidad, reconocer sus errores y entender su propio comportamiento en relaciones anteriores, eso suele ser una señal positiva de madurez emocional. Sin embargo, este tipo de conversaciones depende mucho del contexto, la edad y la experiencia de cada persona. Con el tiempo, la mayoría aprende a ver estas cosas con más perspectiva y menos impulsividad emocional. Para mí, los carros, autos, motores ruidosos y toda esa gente que maneja como si estuviera en una carrera me parece un poco exagerado. Sí, entiendo que a algunos les encanta, pero no es algo que a mí me atraiga especialmente. No me interesa un hombre solo porque maneje un Dodge Challenger, ni tampoco quiero escuchar explicaciones detalladas y técnicas sobre caballo de fuerza, modificaciones o especificaciones del motor. Sin embargo, hay otro tipo de casos que sí me resultan atractivos de una forma completamente diferente. Por ejemplo, un chico que maneje un BMW Golf Diesel modesto, quizá con alguna modificación curiosa hecha con poco presupuesto, que lo usa para ir o hacer esquí o escapadas al aire libre, y que en su día a día simplemente conduce un Toyota Camry bien cuidado. Honestamente, eso me parece mucho más interesante. Porque no se trata del coche en sí, sino de los trámites. Un Challenger, en muchos casos, puede parecer más en una declaración de intención, quiero parecer competente o llamativo en algo. Mientras que un coche más sencillo, pero bien mantenido y usado de forma práctica, puede transmitir algo más real. Soy una persona funcional, capaz y coherente con mi vida. Y eso, para mí, resulta mucho más atractivo. También está el tema del looks maxing y la idea de que existe un ideal rígido de masculinidad física.
Honestamente, no creo que las mujeres en general busquen un estereotipo perfecto o extremo. Más bien, buscan personas reales, con hábitos de cuidado personal y con una presencia auténtica. Incluso en términos de físico, no siempre es cierto que más musculoso sea mejor. A algunas personas les atraen cuerpos más grandes o más suaves, no porque sea una preferencia universal, sino porque reduce la presión de comparación o inseguridad. Desde mi experiencia, hay algo muy importante en la comodidad física y emocional que transmite una persona. Por ejemplo, estar con alguien muy musculoso o rígido no siempre resulta tan cómodo en lo cotidiano. En cambio, una persona más relajante físicamente puede transmitir calidez, cercanía y una sensación de seguridad que va más allá de la apariencia. Al final, más que el estereotipo de masculinidad ideal, lo que suele impactar es cómo te hace sentir la otra persona en la vida real. Si puedes relajarte, si puedes ser tú mismo, si hay comodidad. Y eso casi nunca tiene que ver con coches caros, cuerpos perfectos o intentar encajar en una imagen específica. Los relojes. Yo uso un reloj básico porque lo necesito para el trabajo. Sin embargo, hay muchísimos hombres que gastan miles de dólares en relojes de lujo para después descubrir que las únicas personas que realmente los notan son otros hombres que también gastan miles de dólares en relojes. Y siendo sincero, esto podría resumir una enorme cantidad de cosas en la vida. No sé de muchas mujeres que deseen que su pareja le preste más atención a una posesión material que a ellas mismas. De hecho, esa idea también aplica a un montón de otros hobbies y colecciones. Mi novio es un auténtico aficionado a los relojes. Le encanta coleccionarlos, repararlos y aprender sobre ellos. Una vez lo acompañé a comprar un reloj nuevo y admitió exactamente eso. Me contó que, cuando empezó en este mundo, pensaba que todo el mundo notaría un reloj elegante y especial. Con el tiempo descubrió que quienes realmente se fijaban eran otros aficionados a los relojes. Por suerte, eso dejó de importarle. Aprendió a disfrutar el hobby por sí mismo. Ahora bien, también hay excepciones. Soy mujer y me encantan los relojes bonitos, especialmente los relojes masculinos. Si veo a un hombre usando un reloj espectacular, no pienso, quiero salir con él. Pienso, quiero ese reloj. Básicamente soy como una urraca atraída por objetos brillantes y costosos. Otra perspectiva. Hola, soy mujer, y me encanta que mi esposo use relojes. Tiene un reloj resistente para el trabajo y otros 3 más elegantes que va alternando cuando salimos a una cita o a algún evento especial. El más caro fue uno que le regalé para nuestra boda. Cuando veo a otros hombres usando relojes, normalmente no les presto demasiada atención. Pero cuando veo a mi esposo elegir cuidadosamente uno de sus relojes para combinarlo con su ropa, siento que eleva todo su estilo a otro nivel. Para mí, los relojes de calidad se compran pensando en 2 personas. La primera eres tú mismo. Debes comprar un reloj porque te gusta, porque aprecias su diseño, su historia, su mecánica o el trabajo artesanal que hay detrás de él. La segunda persona es quien algún día heredará ese reloj. Con el tiempo puedes compartir por qué lo elegiste, qué experiencias viviste mientras lo usabas y qué significado tiene para ti. Eso puede convertirlo en algo mucho más valioso emocionalmente que cualquier precio que tenga en el mercado de segunda mano. Y sí, a mí también me encantan los relojes. Los uso porque me gustan. Soy plenamente consciente de que la única persona que probablemente se fijará en lo que llevo puesto será otro aficionado a los relojes. De hecho, puedo contar con los dedos de una mano las veces que alguien ajeno a este hobby me ha felicitado por uno de mis relojes. Y lo curioso es que casi siempre elogian el reloj económico de unos pocos cientos de dólares en lugar del que cuesta varias veces más. ¿Me molesta? Para nada. Los sigo usando porque me encantan. Otro aficionado comentó algo parecido. Me gastaré miles de dólares en un reloj, pero nunca lo haré para que alguien más lo note. Me gustan porque me parecen hermosos y porque me fascina toda la ingeniería y mecánica que hay detrás. También mencionó que ha invertido miles de dólares en tatuajes, los cuales llaman mucho más la atención que cualquier reloj. Sin embargo, tampoco se hizo los tatuajes para impresionar a nadie. Los hizo porque representan partes importantes de su historia personal. Y tiene razón. Si vivimos constantemente preocupados por lo que los demás consideran importante, terminamos quitándole valor a las cosas que realmente disfrutamos. Mi esposo, por ejemplo, siempre observa qué relojes usan las personas. Puede identificar marcas y modelos a distancia. Yo, en cambio, apenas me doy cuenta de que alguien lleva un reloj puesto. Al final, gran parte de lo que hacemos hombres y mujeres suele estar orientado a obtener reconocimiento dentro de nuestros propios grupos sociales.
No necesariamente es un error. En muchos casos es simplemente una característica natural de cómo funcionan las relaciones humanas y el estatus social. Y hay otro aspecto interesante que pocas personas mencionan. Algunos relojes de lujo pueden conservar muy bien su valor e incluso aumentar de precio con el tiempo si haces una compra inteligente. Por ejemplo, alguien contó que compró un Omega Speedmaster Triple calendario usado por aproximadamente $1.800 y lo vendió años después por unos $2.500. Mientras tanto, un reloj de moda mucho más económico puede perder gran parte de su valor apenas sale de la tienda. Esa es una de las cosas que más disfruta de este hobby. Siente que puede guardar parte de su dinero en una pieza que además le gusta usar. Cuando se cansa de ella, la vende y utiliza ese dinero para adquirir otra. Para la mayoría de las personas eso puede parecer extraño. Para los amantes de los relojes, es simplemente parte de la diversión.